En el corazón del cosmos existen monstruos invisibles cuya gravedad es tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Durante siglos los hemos estudiado desde la distancia, pero ¿qué pasaría si uno de esos titanes errantes decidiera visitarnos? No veríamos una explosión ni una colisión de fuego. De hecho, veríamos cómo el cielo se dobla, cómo las estrellas cambian de posición y cómo el tiempo mismo empieza lentamente a estirarse. Hoy en Astronómada toca imaginar lo que sería el abrazo de la oscuridad eterna. Imaginemos que la Tierra fuera absorbida por un agujero negro. ¿Qué es exactamente lo que este suceso originaría? Mi nombre es Weber Holmes y no te separes porque ya lo descubriremos. Lo primero que sucedería es que antes de que el planeta fuera destruido, el cielo se volvería una obra de arte psicodélica. Debido a la lente gravitacional, veríamos el resto del universo deformado alrededor del agujero negro. Las estrellas parecerían anillos de luz brillante. Pero más pronto que tarde, la física se volvería violenta. A medida que nos acercamos al horizonte de sucesos, el punto de no retorno, la diferencia de gravedad entre el lado de la Tierra que mira directo al agujero negro y el lado opuesto sería masiva. Esto de inmediato provocaría terremotos de magnitudes nunca antes vistas y tsunamis que cubrirían continentes enteros. La Tierra de inmediato dejaría de ser una esfera y empezaría a estirarse como un huevo. En astrofísica existe un término real y aterrador para esto. Se le llama proceso de espaguetización. Si el agujero negro es de tamaño estelar, la fuerza gravitatoria en tus pies sería millones de veces más fuerte que la de tu cabeza. Serías estirado como un hilo de pasta, átomo por átomo, en cuestión de milisegundos. Sin embargo, si el agujero negro fuera uno supermasivo, como el que a propósito está en el centro de nuestra galaxia, podrías cruzar el horizonte de sucesos sin sentir nada de inmediato. Podrías mirar hacia atrás y ver el universo entero comprimido en un pequeño círculo de luz, mientras el tiempo afuera transcurre a una velocidad infinita. Curiosamente, para el resto del universo habrías desaparecido para siempre, pero para ti el viaje apenas estaría comenzando. Nadie sabe con certeza todavía qué hay dentro de la singularidad. Según Einstein, todo se comprime en un punto de densidad infinita donde las leyes de la física se rompen. Pero algunas teorías modernas sugieren algo más loco. ¿Podría acaso un agujero negro ser un agujero de gusano? ¿Y si al ser absorbidos no somos destruidos, sino transportados a otra parte del universo o incluso a otro universo diferente? Podríamos incluso estar entrando por una puerta trasera de la realidad. La Tierra dejaría de existir en nuestra dimensión para convertirse en parte de un tejido nuevo, cósmico que aún no podemos comprender. La idea de ser consumidos por la oscuridad es simplemente aterradora, pero nos recuerda lo afortunados que somos de vivir en este rincón estable del espacio. Estamos a salvo, lejos de estos gigantes hambrientos, en un planeta que nos da luz y calor cada mañana.
El día de hoy hemos sobrevivido a un agujero negro en nuestra imaginación, pero allí fuera, en el vacío, el baile de la gravedad continúa. Gracias por esperar a este episodio especial de Imaginemos que. Tu paciencia y apoyo son lo que mantiene este canal viajando entre las estrellas. Gracias siempre por tu apoyo. Si te gustó este viaje al vacío, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Síguenos también a través de la plataforma de TikTok, ya que compartimos información relevante. Si pudieras ver qué hay dentro de un agujero negro y regresar para contarlo, ¿lo harías? Te leo en los comentarios y recuerda que el universo es vasto y los misterios solo esperan ser encontrados. Hasta la próxima, terrícolas.